El hecho ocurrió en el country en Martindale, ubicado en la zona de lo que es norte de Gran Buenos Aires. El femicida murió en el Hospital Austral. Muchachos, la información. Es la zona de Pilar y el country queda a escasos metros, a 300 metros, donde fue trasladado al Hospital Austral, donde falleció finalmente. Y se habla de por lo menos 2 disparos. El que Jorge Neus... Un empresario muy conocido. Sí. ¿no? Muy poderoso, muy quizás poderoso. no tan conocido por la gente, pero muy poderoso. Una empresa que quizás, ¿sabe con qué se relaciona? Obviamente con la marca de gaseosas. Que claro, su apellido. claro. Sí, el crimen, hay que marcar esto, lo que se está investigando a esta hora. El crimen se habría generado en una de las habitaciones de la casa. ¿Sí? Esos son los trascendidos hasta el momento. Está trabajando la fiscal, obviamente, con todo el equipo forense en encontrar más detalles de esta muerte, ¿no? De estas 2 muertes. De estas 2 muertes, ¿no? Por un lado Jorge, por otro lado la mujer. Jorge mató a su mujer, se pega un tiro y termina falleciendo hace pocos minutos nada más. Se habla de una trama en donde hay un hijo enfermo de una enfermedad, es un cáncer, que esto fue un poco lo que termina produciendo la locura de Jorge de agarrar un arma, matar a su mujer y pegarse un tiro. ¿Vamos? Sí, no queda claro si es esto, sí, digamos, una discusión de la pareja que termina obviamente en este femicidio y luego un intento de suicidio concretado, sino que haya sido un pacto suicida, o sea, que ellos hayan acordado matarse. Tremendo. Esto es muy importante. Tremendo. Vamos a comunicarnos con Fernando Cardini, profesor de investigación criminal, para tratar de entender un poco todo esto que está pasando. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Te habla también Fernando aquí en Crónica. Bueno, un hecho que sorprende en las primeras planas del país, en todos los diarios, en todos los que son los canales de televisión, es el caso del momento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? Un gusto. Para entender un poco, ¿no?, esta situación una primera visión de lo que ha sucedido en el country. Sí, básicamente pensemos, también decían ustedes recién, que hay que postular algunas hipótesis sobre el tema para la investigación que se va a hacer de este caso. Y bien decían ustedes, la fiscal va a tener que hacer lo que llamamos la teoría del caso. Y plantear la teoría del caso aquí se plantearían, digamos, por el método inductivo, que sería la parte de investigación inicial, es, bueno, fue un femicidio, eso no cabe duda, porque hay una persona fallecida que es la esposa justamente del empresario y que teóricamente él lo mató, si estaban solos, obviamente que es algo muy concreto. Pero ¿qué pasa? La teoría del caso tiene que basarse en que si fue realmente un femicidio en el cual de una discusión surge el tema de que él la mata, en lo cual cuando se hagan los pedidos de puntos de pericia habrá que ver si realmente la violencia se ejecutó de una manera en la cual fue una discusión, o si realmente la otra teoría del caso, que sería un pacto suicida o una angustia de la pareja frente a un hecho inevitable que tenía de la pérdida de un hijo posiblemente, hizo que decidieran juntos tomar esa decisión. En estos casos las pericias son distintas, en el sentido de que en un caso en la autopsia se verificará si la mujer tiene, por ejemplo, algún tema de defensa cuando fue, digamos, atacada por el marido, o si realmente fue una cosa pasiva en la cual ella dejó que esto ocurriera. O sea, la autopsia van a decir las lesiones, van a decir de alguna manera cómo fueron los hechos, y se suma a eso, bueno, el intento de suicidio de él, cómo se ejecutó, cómo fue que tomó el arma, cómo, digamos, habrá que hacer las pericias inclusive de defragación del arma, si es que él disparó y ella nunca disparó el arma, nunca la tuvo en sus manos. O sea, hay una serie de pericias que básicamente nos van a decir el cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Fernando, pero también hay una serie... Sí. Me imagino que, estamos todos sorprendidos, ¿no? Sinceramente, porque uno piensa en una familia que lo puede tener todo, chicos, una familia en donde el dinero abunda, un empresario reconocido, y nos encontramos hace pocas horas con estos titulares en donde
Jorge, que tenemos referencia, un tipo muy entrador, muy poderoso, un tipo que se ha codeado con los políticos más importantes del mundo, decide matar a su mujer y pegarse un tiro, termina falleciendo después de algunos minutos él. Cuando pasan estas situaciones tan familiares, tan dentro de un hogar, ¿estamos preparados? ¿La Argentina llega a buenas conclusiones con estas circunstancias, Fernando? Bueno, obviamente que acá es muy importante la experiencia psicológica, ¿no? Aquí hay un tema de autopsia psicológica que tiene que realizarse sobre los dos víctimas, y aquí entender muy bien si ellos, por ejemplo, en el caso de él, el arma la tenía, la compró especialmente para este tipo de situación, la tenía ya como algo anterior, si él tenía digamos, una posibilidad de llegar al suicidio. No cualquiera se suicida, no cualquiera tiene la capacidad de hacer este tipo de hechos si no está de alguna manera en su perfil criminal, o sea, en su perfilamiento que haya que hacer después en esta autopsia psicológica que se hace nuevamente entre las primeras semanas y algunos meses más, contactando a la familia, amigos, conocidos. Nombraste una palabra, autopsia psicológica. ¿Qué es para el público? ¿Qué es la autopsia psicológica? Bueno, como ustedes saben, hay una necropsia, para un humano, una autopsia en la cual el cuerpo es investigado. Sí. Y se dice que los cuerpos hablan, o sea que se va a entender un poquito las lesiones, cómo fueron producidas, cómo se manejó la situación antes de la muerte y cómo fue justamente el tema del deceso de ambas personas. Luego de esto hay lo que se llama una autopsia psicológica, que es un estudio hecho por los psicólogos y psiquiatras que van a estudiar, por ejemplo, si consumían drogas, no consumían drogas, si consumían alcohol, por ejemplo, las personas en su vida cotidiana, si a su vez ellos tenían algún un tema de angustias o temas psicológicos que podían llevarlos. Sí. Ahora, esta información se recabe a través de los familiares, de los allegados, entiendo. Exactamente, se hace a través de amigos, familiares, de historias clínicas de las personas, obviamente, y todo un antecedente, obviamente, si tenían un terapeuta o no que los trataba, por ejemplo, y entender un poco todo este desenlace, si realmente, volvemos a decir, si cierra con un femicidio simplemente de una discusión, o si no, o si cierra con un pacto suicida, por ejemplo, porque hay gente que prepara su suicidio, arma un suicidio en conjunto o solitario, pero bueno, también es parte de ello que se puede estudiar psicológicamente de las personas. Doctor, a su vez, acá hay temas... Sí, perdón. ¿Cuáles serían las señas en la escena del crimen que podrían identificar que estamos hablando de un pacto de suicidio, o sea, de un doble suicidio, donde Neus quizás efectúa el disparo hacia su mujer y luego hacia él? O sea, ¿qué tendría que encontrarse en el cuerpo, ¿sí? Ya fallecido, de la señora en la habitación para entender que no fue un acto digamos, que no hay una defensa ante esa situación, que no fue ofensivo, que fue a voluntad? Exacto. Bueno, en ese caso los pequeños detalles, que se van a realizar en la escena del hecho, en la escena del crimen, detalles como van, por ejemplo, del orden, desorden, movimientos de muebles tirados o no, o digamos, un movimiento brusco, por ejemplo, indicaría que hubo pelea o hubo intento de defensa. Si yo vengo con un arma a matarte y no estás de acuerdo en que lo haga, obviamente vas a tratar de defenderte, la posición de las manos, la posición digamos, de la entrada del proyectil, que es muy distinto a que si me siento y espero que vos me mates, porque yo no tengo la capacidad de hacerlo y en este pacto suicida, vos primero matás a mí y vos después te suicidás vos. O sea, hay todo un modus operandi que tiene que analizarse en esos pequeños detalles de la escena del crimen. ¿Y la policía está preparada para analizar eso? Porque recién lo decía Fernando aquí, digo, ¿está preparada la policía, en este caso la policía bonaerense, para cuidar una escena del crimen? Porque uno dice country, crimen, inmediatamente aparece la imagen de María Marta, el pituto y un sinfín de familiares yendo y viniendo. De hecho, esta semana, si no me equivoco, en estos días se estrena un documental sobre la muerte de María Marta ya hace años. Y le agrego un dato más, Fernando, a lo que dice el compañero Jota. Cuando escuchamos este tipo de situaciones, yo digo, a ver, ¿cuáles son las situaciones que no tiene que meter la pata la policía científica, ¿no? A veces vemos... no sé si uno tiene muy incorporadas las escenas de Estados Unidos,
que cuando uno ve la de la Argentina, sinceramente dan un poquito de lástima, ¿no? Los trajes, los movimientos, con palitos tocando ciertas situaciones. Por eso yo creo que, no sé si estamos a la altura, me dice que sí, Fernando, con la cabeza, no sé si estamos a la altura de manejar científicamente situaciones así. Me hace cara, vos a una sonrisa, creo que coincide con lo que yo manifiesto, ¿verdad? En general, estamos acostumbrados a que se cometan errores bastante serios en casos como estos. Cuando hay situaciones a veces de compromisos políticos o de dinero, otro tipo de cosas, a veces puede ocurrir que no se hagan las cosas del todo bien como se deberían hacer según el protocolo. Yo les puedo asegurar que la policía está capacitada y entrenada, para eso hay entrenamiento para la policía, lo mismo que para los fiscales y los jueces. Yo, de alguna manera, me dedico hace más de 30 años en la Facultad de Derecho a entrenar a la gente que va a hacer investigación penal, y esto se conoce muy bien. También capacito a la policía en el tema de investigación criminal, en los cuales tenemos protocolos que salen del Ministerio de Justicia detallados de cómo es la escena del crimen. O sea que no es que nadie desconoce todo esto. El tema es llevarlo a la práctica o no. En algunos casos puede haber negligencia, en otros casos puede haber desconocimiento, en otros casos puede haber algún otro tipo de situación en la cual no se pretende. En el caso, como bien mencionás, el caso de Zunce, otros casos de Almazo que hemos visto que han sido muy mediáticos, se han visto horrores, no errores, horrores cometidos que uno dice, como el caso mismo, caso Nisman, uno dice, ¿realmente fue a propósito, fue un error o fue perfectamente calculado? Hoy yo creo que también hubo otros casos que podemos mencionar que se trabajaron muy bien, como el caso Maldonado y otros más, donde se siguieron protocolos perfectamente, y no hay duda de la investigación, no hay duda tampoco de los resultados que se realizaron. A ver, Fernando, pasando, está siendo muy claro con lo que dice, y ha tirado unos conceptos muy fuertes que están relacionados con que, lo paso en limpio para que el público lo pueda entender. Si yo soy amigo políticamente de alguna situación, puedo intervenir con la policía científica para decir, bueno, el cuerpo en vez de estar en la cocina lo vamos a poner en el baño, lo sacamos al patio, la bala la corremos un poquito, esta marcación que puede hacer... O en este caso ordenar la habitación, Fer. Exacto. En este caso ordenar la situación. Por eso yo hablaba de las señas. ¿Qué señas se pueden encontrar quizás en la escena del crimen o en el cuerpo de la víctima para entender que no o sí existió una defensa? Bien. Hoy hay elementos que no estaban, por ejemplo, no había protocolos como estaban en el caso del caso Belsunce o el caso de Almazo. Hoy hay protocolos mucho más elaborados y que hoy podríamos eventualmente, que los peritos de parte o los peritos de oficio y la fiscal inclusive, seguir la trazabilidad de los elementos que han sido levantados en la escena del crimen, puede seguirse la integridad de los elementos a través de la cadena de custodia. O sea, hoy deberíamos poder por lo menos determinar si hubo algún tipo de estas situaciones digamos, incorrectas o intencionadas por parte de alguien que cometa una irregularidad en el proceso. Hoy el proceso tiene un montón de alternativas, mucho por la informática, mucho por todo el tema de digitalizaciones, mucho tema por las cámaras. Hay un montón de elementos hoy que permitirían por lo menos estar más seguros de que se está haciendo bien o no un proceso de investigación criminal. Eso no quita que el crimen perfecto se pueda cometer, entre comillas. O sea, eso no quita que no se investigue bien todo lo que tenga que investigarse por algún error humano. Pero yo creo que estamos en condiciones, en este caso me parece que puede darse, la situación de que se levanten bien los indicios, se haga esto que decíamos, de fijar la escena correctamente, de levantar cada elemento con cadena de custodia, y lo cual nos daría la tranquilidad de que no fue movido del lugar, no fue intercambiado, no fue destruido el indicio o no fue tergiversado. Esto es importantísimo en la investigación que se haga, digamos, en este rompecabezas que tiene que armarse a partir de los hechos, y en cada minuto, por ejemplo, hoy un policía o alguien que si cumple el protocolo de la pronta respuesta me indicaría que inmediatamente
se está informando a la fiscal a tiempo real lo que se está haciendo. Ella hasta puede estar siguiéndolo con un celular. O sea que hoy tenemos un montón de alternativas para hacer las cosas bien, si queremos hacerlas bien. Estamos en las 24 horas más importantes. Si alguien hace algo mal, tenemos la posibilidad también de comprobarlo, que antes no era tan fácil, ¿sí? ¿Estamos en las 24 horas más importantes para resolver este crimen? Por supuesto. Desde el primer minuto, la cadena de custodia empieza en el momento que llega el primer interventor. El primer interventor, que va a ser el hombre que llegue del 911, policía, gendarmería, prefectura, el primero que llega y le informa a la fiscal de turno, al fiscal de turno, que hubo un delito, ¿sí? Allí empieza la cadena de custodia. Allí empiezan los elementos que son la protección del lugar, la fijación del lugar, luego viene todo el tema que tiene que ver en la observación y levantamiento de rastro, cuando ya llega la fiscal o el fiscal y llega la policía científica. O, en el caso de que haya policía judicial, la policía judicial. Dependerá del distrito, de la jurisdicción y de cómo se funciona. Pero para todo hay un protocolo. Para todo hay un sistema de seguridad, entre comillas, que me permitiría saber si hubo algún tema de hacer bien o mal las cosas. Habrá que seguirlo el tema. Hoy está todavía, obviamente, en las primeras 24 horas, en las cuales es muy importante. Acuérdense que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Cuanto más errores cometamos en los primeros momentos, más totalmente. Totalmente, Fernando. Lucía, sí. Me gustaría que me informan que había infidelidades, un matrimonio terminado hace años y graves problemas económicos que mantenían las apariencias. Ellos son dos hermanos, Germán y Jorge, y el tío vendría a ser esta persona, la que falleció, el tío del novio, el que fue el novio de la hija de Anamá Ferreira, que estuvo de novio 2 años. O sea, eso es lo que a mí me comentan. A mí me cuentan que eran realmente impactantes las discusiones en estos últimos días, en estas últimas horas, que incluso también llamaba la atención de distintos vecinos por los gritos, ¿no?, que se escuchaban por parte de la casa de los Neus, ¿no? Seguramente, bueno, estas discusiones tienen que ver con este desenlace fatal, ¿no? ¿Qué pasa con los vecinos, Fernando? ¿Qué pasa con la gente que puede aportar datos? ¿Se toma en cuenta? ¿Quedan fuera de declaración? ¿Qué se hace cuando...? Porque tengo entendido, nosotros estamos mandando el móvil en este momento, es todo de ahora, está yendo el móvil, hay muchos patrulleros, ambulancias, un country que está totalmente revolucionado con esta situación. Entonces, ¿qué se hace con esa gente que empieza a asomar y dice, sí, la verdad que yo escuché que Jorge la puteaba a la mujer, escuché que decía esto? Toda esa información, todo eso que bordea la historia, ¿se toma en cuenta? Sí, por supuesto. O sea, pensemos que hay 2 tipos de testigos. Está el testigo presencial o el testigo que da información por conocimiento de los hechos, por ejemplo, esto de discusiones. Esto es lo que va a armar inclusive la autopsia psicológica. O sea, todo esto se va a ir armando el escenario a partir de testigos y después las confirmaciones de los testigos. O sea, el testigo puede decir, yo escuché que discutían, pero de ahí a que se comprueben digamos, los elementos del juicio que van a ser los testigos post factum, que son los testigos, digamos, los peritos, van a tratar de confirmar que el perito, digamos, psicólogo, el perito médico, el perito genetista o quien sea, ¿vale? Digamos, los elementos se han ido investigando en el lugar, las manchas de sangre, todo lo que se va a ir armando. Cada uno va a tratar de confirmar o no esas declaraciones que tenemos de hijos, de parientes, de vecinos, de amigos, de conocidos o de gente presencial del hecho. O sea, alguien puede estar presenciando el hecho y también puede dar un testimonio. Son testigos presenciales que tienen una manera de volcar la información de acuerdo a su buen entender, pero que no es una evidencia científica, es una evidencia obtenida por testigos. Luego vendrán las evidencias científicas que van a ser método científico en el cual yo demuestro con un test psicológico, o lo demuestro con una mancha de sangre, o lo demuestro con un estudio balístico, que armo lo que los testigos me dijeron. Digo, decir, yo escuché 3 disparos. Bueno, hay que encontrar 3 vainas servidas. Si me faltan una vaina, echaste 2 disparos, no 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante para este rompecabezas que la investigación criminal es un proceso donde empieza un hecho y termina con una verdad. El tema es encontrar esa verdad.
Fernando, ¿qué pasa con la parte denunciante en este caso? Porque tanto la víctima, digamos, como el victimario, los dos han fallecido. ¿Qué pasa con eso? Bueno, allí supongo que las familiares tendrán que ver con esto de, porque va a haber gente que va a heredar dinero o no, y toda esa gente va a ser los damnificados o no, y van a tener que encarar, por ejemplo, la investigación. O sea, van a tener que poner sus peritos de parte, porque van a estar interesados si, por ejemplo, no es lo mismo que fue un asesinato a que si fue un suicidio, no es lo mismo que si fue un femicidio. Obviamente en esos casos, si hay herencias, si hay una serie de circunstancias, hay muchísimo dinero en juego. Digamos, en un litigio posterior tendrán que ver cómo funciona. Hay muchísimo dinero, hay empresas realmente grandes que pertenecen al Grupo Neus. Estamos hablando que el Grupo Neus es el principal accionista de Edersa, que es responsable de la distribución en la energía eléctrica en Río Negro, que hay más de 4.600 hectáreas de campo en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Sierra de la Ventana, donde además hay un aras de caballos de polo. Estamos hablando de uno de los empresarios más importantes del país. Repito, quizás no tan conocido en persona su nombre, sigue el apellido por la marca de las gaseosas, pero es mucho más que agua saborizada. Fue muy importante, recordemos, en la década del 90, porque él mantenía una relación de amistad con el expresidente de la Nación, Carlos Menem, ¿no? Digamos, en esa década fue como que se destacó muchísimo Neus, más allá de lo que vino después. Bueno, en los campos de Sierra de la Ventana, en el Aras La Lucila, si no me equivoco, hay un sector muy específico donde hay un quincho en el medio del campo, alejado de los caminos y de las rutas. Ahí es donde realmente se codeaba Jorge Neus con otros grandes empresarios y se habla también de políticos. Es un quincho en el medio de la sierra, en el medio del campo de Sierra de la Ventana, un lugar a donde muy pocos podían llegar. Fernando, sorprendido con este caso. ¿Pensás que este caso puede llegar a un buen fin, a una buena situación de saber qué fue lo que pasó? Hay un dato, el hijo, Juan Jorge, es el que aporta un poco la información de cómo venía el matrimonio. El hijo Juan Jorge dice que el papá, una de las hipótesis, agarra el arma que tengo entendido que la trae de los Estados Unidos, él tenía aportación de arma, y dispara contra la mamá, contra la señora que fallece en el acto, y él termina luego falleciendo minutos después. ¿Considerás que podemos llegar a descubrir, a entender qué fue lo que pasó, o será uno de los tantos casos, como decía nuestro compañero J. Leonetti, como el de María Marta García Belsunce, que queda ahí en la duda eterna qué fue lo que sucedió? No, yo creo que este caso se va a poder trabajar en ese country también. Acuérdense que hubo otro femicidio muy importante que también se investigó y salió bien la investigación. O sea, es una jurisdicción en la cual todo indicaría que están trabajando muy bien en la resolución de estos casos. Ese country ya medio como que tiene un tema bastante, un antecedente muy fuerte, ¿no? Muy duro para la justicia. Y acá en este caso también fíjense ustedes qué importancia es. Supongo que esta gente con tanto dinero debe tener seguros de vida muy fuertes. Entonces fíjense que el seguro de vida de él obviamente se pierde porque él se suicidó. Eso no, por ahí no se demuestra el suicidio de él. Pero no es lo mismo el seguro de vida de ella. Si ella fue asesinada, se puede cobrar un seguro muy importante en la familia. Si ella se suicidó, no cobra nada, por ejemplo, digamos así. O sea, hay un montón de intereses en el cual tal vez haga que esta investigación prospere, y también los tiempos hoy sabemos que hay mayor... A ver, Fernando, dijiste algo muy, pero muy fuerte que puede ser también lo que está estudiando la justicia, los fiscales en este momento. Vos manifestás que cómo se dio, en principio, la escena en donde Jorge agarra el arma y le dispara, muere porque la mata, según la hipótesis, su marido. En este caso, ella, los familiares, cobrarían el seguro, en este caso cobrarían el seguro distinto hubiese sido si ella
si hubiese pegado el tiro. ¿Eso es así? O no, o se pegó el tiro o dejó que lo pegara. O sea, si hizo un pacto, es decir, vos pegando un tiro, estás suicidando de alguna manera por la mano de otra persona, pero es un suicidio, pues estás decidida a esto. O sea, si en la escena del crimen vemos que ella se sentó y esperó el disparo con toda tranquilidad, no tendremos la investigación que hacer de la autoridad psicológica. Sale que ella potencialmente es una persona suicida. No cualquiera es suicida, o sea, a ver, no cualquiera llega a la decisión de suicidarse. Hay que tener un componente cultural, un componente, digamos, anímico y hasta antecedentes genéticos. O sea, está el gen del suicidio, ¿sí? Entonces hay que analizar todo ese tipo de cosas. Si ella realmente decidió esa situación, no va a cobrar el seguro. Ahora, si vemos que ella se opuso a esto y cuando decidieron esto, ella puso sus manos o trató de correr o fue un disparo en el cual fue de espalda y no fue de frente, o sea, una serie de elementos que saldrán de las autopsias y saldrán de toda la investigación que se haga, bueno, habrá que entender que en ese caso por ahí realmente fue digamos, un asesinato. Y si fue asesinato, que posiblemente el seguro lo pague, porque evidentemente uno paga un seguro por si lo matan, por si le pasa algo. Fernando, a ver, cuando uno dice llegó la comisión que investiga las personas que llegan camionetas, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando que tienen que llegar? Porque también cuanto más personas lleguen son más huellas dactilares, son más pisadas, son más pelos, bueno, todo lo que tiene que ver con la información que va entrando a la escena del crimen. O sea, ¿cuál es la cantidad de personas que tienen que acceder al lugar? Mira, yo te voy a decir, el protocolo indica que el interventor que llega puede ser 1, 2 o 3 personas que llegan en un móvil. Tienen que proteger el lugar y no tiene que entrar nadie. Hay una doble protección. No tiene que entrar nadie hasta que el fiscal decida quién va a ser el que entra. El fiscal es el llamado gerenciador de la investigación criminal. A ver, usted dice, no tiene que entrar nadie. Hay una vecina que dice... Ya entran los médicos para rescatar a Jorge Neus y trasladarlo a pocas cuadras al Hospital Austral. O sea, bueno, ya hay por supuesto. Espera. El protocolo que te dice, si hay personas vivas todavía, pues se prioriza la vida de las personas, por lo tanto el interventor tiene que decir, bueno, se pasa por acá. Se le indica a los paramédicos, a los médicos, a la ambulancia, al SAME, a quien sea, tiene que caminar por este lugar, ¿está bien? Y tiene que dejar registrado el interventor, al fiscal, que dejó entrar porque había una vida en peligro y que había que salvar la vida en la escena del crimen. Entonces, después se cerró. Una vez que sacaron a la persona que estaba con peligro de vida, se cierra nuevamente el cerco perimetral, y allí entonces se va entrando de a uno. ¿Cuántos pueden entrar simultáneamente? 3, 4 personas, 5, no 55 como en el caso, por ejemplo, ¿te acuerdan de Nisman? 55 en el departamento. No, se entran una persona de a uno. ¿Y quién entra? El fotógrafo, el planista, el de rastro balístico y el de rastro biológico. Y se acabó la cuenta. El médico forense y para constatar algunas cosas, para llevar el cuerpo después a la autopsia. ¿Cuánto lleva esta investigación? Entre 8, 10 o 12 horas, más o menos, de los peritos, que van a entrar de a uno, de acuerdo al fiscal y al coordinador de la escena del crimen. El coordinador va a ser el criminalista que asesora al fiscal de cómo se maneja la situación. Esto es lo que dice el protocolo. Si ustedes se encuentran que hay 20 personas adentro, ya empezamos mal. Ya entonces directamente hay irregularidades y entonces tenemos dudas de las huellas digitales, tenemos dudas de si patearon o no las municiones. Ya todo se acabó desde el punto de vista de la cadena de custodia. Por la cadena de custodia es fundamental la integridad de los indicios y la trazabilidad de los indicios. Si esto no se cumple, ya estamos en el caso de Belsunce, en el caso de Almazo, en el caso de tantos casos que sabemos, ¿sí? O sea que si ustedes miran y ven que hay 7 móviles, sí, puede haber 10 móviles, pero de afuera de la situación de perimetral, no adentro. Si el móvil está dentro del perímetro, o la gente está dentro del perímetro, ya estamos haciendo mal las cosas. Ya ahí no hay gente que sepa del tema,
no hay gente que cumpla con el protocolo y ya no hay una buena investigación. Está claro, muy claro. La verdad que nos ayudaste a entender un poco toda esta situación que uno a veces la ve, como decía anteriormente, en las películas o cuando tiene la posibilidad de algún móvil cuando puede ver un pantallazo, pero fuiste muy claro, Fernando. Te queremos agradecer mucho por este tiempo y ojalá que estas cosas nos pasen más para no tener que charlar de estos temas, sino que hablemos de otras cosas más divertidas y más lindas. Correcto. ¿Sí? Bueno, un gusto. Gracias por tu tiempo. Bien. Ha sido un gusto. Gracias. Ahí está. La foto, déjame, la foto que conmueve a toda la Argentina en este momento. Estamos hablando del empresario Jorge Neus. Agarró una pistola, un revólver, le dispara a su mujer, mata a la mujer, luego se dispara a él y termina con la vida. Sinceramente, terrible. Hay un comunicado del Country Martindale, dice: estimados socios, con profundo pesar tenemos que informar que en la mañana de hoy la señora Silvia Neus ha perdido la vida y el señor Jorge Neus se encuentra en estado delicado y fue derivado al Hospital Universitario Austral. Esto fue obviamente antes de conocer el fallecimiento que fue pasada a las 15 de Jorge Neus en esta clínica que está, repito, a muy pocos metros del country, de la casa donde sucedió el asesinato, el pacto suicida. No te quiero comprometer, Lucía, pero sé que estás en contacto con gente relacionada con este caso. Estás hablando ahí, toda gente muy conmovida por esta situación de último momento, ¿no? Sí, muy fuerte. Conmovida y hablándome de que esta pareja hacía años que realmente no se llevaban bien, si bien convivían, había muchas peleas. Y no sé, a lo mejor pudo haber sido el factor desencadenante de esta situación, ¿no? Terrible, terrible.